Buenas tardes, nos encontramos con Dani Segura, reportero de MMA Junkie y del canal Hablemos MMA. Para comenzar la entrevista, quiero preguntarte, a ti como un periodista que ya está metido en este tema, ¿cómo describirías el estado actual de las artes marciales mixtas en comparación con otros deportes tradicionales? Bueno, el deporte ha crecido muchísimo, está hoy día en sus mejores momentos, en lo más grande que ha estado en toda la historia de las artes marciales, que pues es un deporte relativamente joven, ¿no? Más o menos se formalizó en los 90. Antes de eso había una forma cercana que se llamaba el valetudo, pero así como artes marciales mixtas, viene de los 90. Entonces, un deporte que más o menos tiene unos 30 años de edad. Y a pesar de ser un deporte tan joven, ha crecido muchísimo. Yo creo que hoy día ya está a la par, por lo menos en Estados Unidos y también en otros países, está a la par ya otros deportes grandes. Obviamente, comparado al fútbol o otros deportes que son más internacionales, todavía no tiene el mismo tamaño, pero en cuanto a la aceptación grande y un espectáculo que la gente le interesa, sí ha crecido muchísimo y hoy día ya yo creo que está casi que a la par a muchos otros deportes. ¿Qué tanto se ve artes marciales mixtas en los medios de comunicación de allá? Hace unos años este deporte era un deporte que se hablaban entre ciertas personas, pero no lo cubría mucho los medios tradicionales. Creo que después de el ascenso de Conor McGregor, que hoy día es la estrella más grande del deporte, y de Ronda Rousey, que pues ya está retirada, pero en su momento también fue gigante, eso transformó muchísimo. Ya veíamos a estos peleadores tener cobertura en medios tradicionales, en canales de televisión, en ESPN, en lugares ya más conocidos, como le diríamos aquí en Estados Unidos, el mainstream media. Y bueno, eso fue cambiando muchísimo y pues hoy día UFC ha firmado un contrato con ESPN, que es la plataforma más grande de deportes. Ya se acercan a 7 años de contrato con ellos. Ahí es donde transmiten sus peleas. Entonces hoy día es muy normal ver en la sección de deportes cobertura de artes marciales mixtas. Sin duda ha cambiado muchísimo los medios en Estados Unidos porque ya es algo que genera vistas, que genera clics. Y pues obviamente eso es muy importante para cualquier medio, ¿no? Que siempre está intentando superar los números año tras año. Entonces, ¿Qué tendencias recientes has observado en cuanto a la diversificación de las disciplinas? UFC empezó y las artes marciales mixtas empezaron primeramente a competir. Entonces ponían un karateca contra un boxeador, alguien de kickboxing contra jiu-jitsu. Y luego en el transcurso del tiempo hemos visto que más peleadores, pues ver que era ventajoso intentar saber lo más posible, entonces de pronto mezclaban dos disciplinas. Creo que se ve un poco de todo y como que las artes marciales mixtas se ha creado como que su propia arte marcial, por decirlo así. Hoy día hay clases de artes marciales mixtas, no necesariamente tienes que entrenar una clase de jiu-jitsu y en la otra lucha y luego tú ver cómo mezclas las dos cosas, sino que ya hay clases con todo mezclado. Y el deporte seguirá evolucionando. Siempre hay modas dentro de cualquier industria y las artes marciales mixtas no es diferente. Algo se populariza y todo el mundo va allá, todo el mundo luego aprende esas técnicas, aprende a defenderlas y luego veremos a alguien que o saca una técnica vieja que la vuelve a utilizar o modificar para hacer algo relevante y que puedan usar con efectividad. ¿Cómo ha evolucionado la percepción pública de las artes marciales en términos de su valor hacia el público? Porque así como mencionas antes, quizás era como un match entre ver qué arte marcial es mejor que la otra. Sin embargo, ahora con esto de lo que comentabas también, la aparición en medios, que ya es una cobertura necesaria, ¿qué valoración le da la gente a las artes marciales? Ya es mucho más aceptado, es muy normal decir UFC y que la gente sepa qué es. Muchas veces se decía UFC y la gente se preguntaba qué es como boxeo, qué es como lucha profesional, de esa de mentira. Hoy día creo que ya por lo menos la gente reconoce la jaula y los guantecitos y lo que más o menos involucra al deporte, por más de que sean ignorantes al tema. Pero aún así, de todas maneras, creo que las artes marciales mixtas, el boxeo y cualquier deporte de combate siempre va a vivir atrás de muchos de los otros deportes simplemente por el hecho que involucra violencia. Hay gente que simplemente no tolera para nada ver a alguien ser golpeado en la cara o en el cuerpo, lo que sea. El deporte en sí, en cuanto a la percepción en general, sí ha mejorado y para bien. No solo la gente es más educada en lo que está pasando y dándole su respeto como un deporte, porque estos son atletas bien entrenados de alto rendimiento que duran años y años intentando perfeccionar estas técnicas. Sin duda ha cambiado muchísimo, va a seguir cambiando, va a seguir creciendo.
pero creo que al final del día siempre va a estar limitado comparado a otros deportes hasta cierta parte debido a la naturaleza del deporte. Relacionándolo con lo que acabas de mencionar, ¿qué desafíos se enfrentan actualmente las organizaciones y los practicantes de artes marciales? Y esa es una pregunta complicada porque, por ejemplo, otros deportes más tradicionales tienen un poco más de estructura, o un poco no, mucha más estructura. En Perú existe la Liga Peruana, ¿no? Y tiene que adquirir a ciertas reglas ya mundiales, universales. Luego está el fútbol internacional, ¿no? Ya de la selección. Y todo eso está atado a un cuerpo que regula eso. Pero las artes marciales mixtas no tiene una organización como tal, no tiene, por ejemplo, es decir, la liga, el Premier League o lo que sea. Lo que es las artes marciales mixtas es un deporte y hay compañías que producen el producto para la fanaticada, pero no hay una liga como tal, no hay una Copa del Mundo, no hay una Champions League, no hay una Libertadores, algo que se puede decir que todos los países están de acuerdo que así funciona y que están siendo parte de. Entonces, es muy difícil de regular el deporte porque la UFC tiene sus propias reglas en cuanto al dopaje y todo eso. Y luego vemos que otras promociones de pronto no son un poco más relajadas con el dopaje. Pero cuando la UFC tiene eventos internacionales, con excepciones de algunos países como México o Brasil, que tienen sus propias comisiones atléticas, la UFC es forzada a hacer su propia comisión atlética y traer sus propios doctores, sus propios jueces, etcétera, etcétera. Entonces, vemos también muchos peleadores que de pronto tienen problemas de salud, desafortunadamente, y no pueden obtener una licencia de peleador en Estados Unidos, van y pelean en Latinoamérica o van y pelean en Europa, donde de pronto hay países que no tengan estas regulaciones. Dani, como última pregunta es, tú como periodista involucrado aquí en el tema, ¿conoces algún caso o algunos casos que tengan que ver con algunos malos manejos de promotoras, con beneficios a peleadores por encima de otros? Sí, pasa a cada rato y creo que eso desafortunadamente va a seguir pasando debido a cómo está la estructura del deporte, algo que no creo que vaya a cambiar. Vimos a Chito Vera pelear por el título de las 135 libras contra Sean O'Malley. Él perdió, pero él no era el contendiente número uno. El contendiente número uno era Merab Dvalishvili. Y vimos que Merab peleó en UFC 298, si no estoy mal, y luego vimos que Chito Vera y Sean O'Malley pelearon en UFC 299. Entonces, claramente, Merab estaba listo, dispuesto, saludable para pelear contra el campeón, pero no le llegó esa oportunidad debido a que la pelea más grande en cuanto a que vendiera pay-per-views, lo que es pago por evento y que generara más dinero, era Chito Vera. Le había ganado al campeón previamente hace unos años atrás, tenían una rivalidad y es un peleador con más nombre y más famoso. Entonces, UFC decidió irse con Chito, que tenía un caso para el título, pero de pronto no mejor que el de Merab debido a cuestiones de negocio. Entonces, ese es un ejemplo. Y así hay muchos, así hay muchos.